Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oscar Ceballos y hoy aprenderás a identificar los electrones utilizados para enlazar y llegar a una estabilidad al formar un compuesto químico y cómo formularlos. Esta es nuestra 19ª sesión, valencia y formulación. Empecemos. ¿Y qué es la valencia? La valencia es la capacidad de combinación que tiene todo átomo. Nos indica el número de enlaces que puede realizar con otros átomos y carece de signo. Podemos observar aquí un cuadro de valencia, en la cual en la parte superior encontramos los diferentes grupos, la gran mayoría del grupo A y en la parte casi central del grupo B. Observamos el número de valencia, por ejemplo 1, 2, saltamos 3, 4, 2, 1, 3, 5 y diversos. Esto le pertenece a diferentes elementos. Entonces, vamos a conocer qué quiere decir estos números y qué nos va a indicar. Recordamos que hace no mucho habíamos aprendido respecto a los electrones de valencia, que está muy relacionado con el tema que vamos a desarrollar hoy día. Recuerda que son los electrones que permiten la unión de los átomos. Esto se encuentra exactamente en el último nivel. ¿Recuerdas? Cuando hemos analizado diferentes elementos, realizamos su configuración electrónica. Ahí vamos a observar cuál es el nivel o capa en la cual encontramos estos electrones. Por ejemplo, en el berilio, su mayor nivel es el nivel 2 y sus últimos electrones se encuentran en su nivel S, teniendo aquí 2 electrones de valencia. En el nitrógeno nos percatamos que el mayor nivel es 2 y ahí encontramos 5 electrones. Y por último, por ejemplo, en el bromo, su configuración electrónica culmina en 4p5, el mayor nivel es 4, entonces todos los subniveles que contengan el nivel 4 vamos a analizarlos. Aquí encontraríamos 7. Entonces quiere decir que estos elementos pueden utilizar o utilizarán o compartirán estas cantidades de electrones, dependiendo. Puede ser que cedan, puede ser que pierdan, puede ser que ganen, ya veremos adelante. Número de oxidación o estado de oxidación. Se trata de una carga aparente que adquieren los átomos al combinarse. Es el número de electrones que un átomo gana, cede o comparte con otro átomo. Es un número entero que sí posee signo, también puede ser cero. Como podemos observar aquí sí encontramos ya diferentes elementos, grupos, aquí en la parte central los elementos en sí y al costado los estados de oxidación. Por ejemplo, si encontramos en el hidrógeno tiene un estado de oxidación más 1 y otro menos 1. ¿Cuándo usaría 1 y cuándo usaría menos 1? El primer caso usaría es prácticamente en la gran mayoría de los casos. Solamente en el caso de esta función de hidruros metálicos, su estado de oxidación es menos 1. ¿Qué significa más 1? Recuerda que el término más 1 es referido a que cede o pierde un electrón y menos 1 a lo que es ganar un electrón. Entonces ahí podemos observar. Si somos muy meticulosos, nos percatamos que a partir del grupo 3 para abajo, vemos en la gran mayoría suelen perder electrones. Muy bien, nos presentan un reto. ¿Cuál es el reto? Nos pide identificar el estado de oxidación de cada elemento que conforma la siguiente sal. Esta sal se llama clorato cobaltoso. Pero, ¿cómo se puede calcular el estado de oxidación? Entonces, para lo cual necesitamos aprender lo siguiente y tener mucho en cuenta estas reglas prácticas. Primero, tenemos que identificar el estado de oxidación del hidrógeno. Recordad que en lo general es más 1, en sección de los hidruros metálicos, que es menos 1. Luego tenemos como segundo paso identificar el estado de oxidación del oxígeno, que por lo general es menos 2. En excepción en el caso de los peróxidos, que es menos 1. En el tercer caso, tenemos que analizar el estado de oxidación de un metal que es siempre positivo. Cuarto, el estado de oxidación de todas las sustancias simples o compuestas es igual a 0.
Y por último, que el estado de oxidación de todo ion positivo o negativo es igual a la carga. Vamos a ver cómo se utilizan estas reglas prácticas en los siguientes ejercicios. A ver, nos presentan la primera fórmula química. Vamos a poder entender cómo se utiliza y cómo se identifica los diferentes estados de oxidaciones. Vamos con lo siguiente. Primero he escrito el hidrógeno y cloro un poquito separado para poderlo analizar. Analizamos primero el hidrógeno, que es conocido su estado de oxidación, que es el siguiente, que es +1. Pero en cambio el cloro es desconocido, por eso estoy agregando un X, ¿verdad? Entonces el hidrógeno es +1. Ahora, como es una molécula en sí, esta tiene que estar en equilibrio, o sea que las cargas que actúan ahí tienen que dar 0. Entonces realizo una pequeña ecuación, en la cual plantearía de la siguiente manera: si no tengo un átomo de hidrógeno de carga positivo más un átomo de cloro con carga desconocida, esta tiene que ser igual a 0. Desarrollando esta pequeña ecuación, llevamos que esa carga de ese cloro debería ser -1. De la misma manera vamos a utilizar con el siguiente compuesto. Y aquí lo voy a escribir un poquito separado y visualizamos nuestra inquietud. Es conocer el estado de oxidación del elemento ese que es el azufre. Recordad que podemos escribir los estados de oxidación de los elementos conocidos, como el caso del hidrógeno, que es +1, y del oxígeno, que es -2. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se supone que todas las cargas que observemos tienen que estar en equilibrio. Entonces planteamos la siguiente ecuación. He escrito de la siguiente manera: del hidrógeno, que son 2 átomos, cada uno tiene un catión. Le sumamos la carga del azufre, que lo desconocemos, escribo con X, y del oxígeno tenemos 4, cada uno con carga -2. Bien, hemos planteado la siguiente ecuación y desarrollamos. Es así que tu respuesta de la carga de esta oxidación del azufre sería +6. Vamos con otros ejercicios. Aquí observamos el siguiente compuesto. Vamos a realizar de la misma manera que hemos hecho con los ejercicios anteriores. Separamos un poquito cada uno de los elementos, colocamos nuestra inquietud, que en la gran mayoría suele ser ese elemento extraño, sí, que es el carbono en este caso. Colocamos los estados de oxidación conocidos como del hidrógeno y del oxígeno y realizamos, se supone que todo esto tiene que estar en equilibrio. Ahora sí, realizamos la ecuación que se va a desarrollar. La carga de hidrógeno es +1, y estos son 2 átomos, por eso colocamos 2 por +1, más la carga del carbono, colocamos X, y como estamos utilizando 3 átomos de oxígeno, cada oxígeno tiene una carga de -2. Ahora sí, desarrollamos esta ecuación y llevamos que la carga o estado de oxidación del carbono sería +4. Tenemos ahora el siguiente compuesto. Igual, vamos a separarlos. Colocamos las cargas del elemento que sería nuestra variable. De repente acá podemos decir, acá tenemos dos. Tenemos un elemento que es el calcio y el otro el nitrógeno. De repente podemos decir cómo serían dos variables. Es que hay un detallito. El caso del nitrógeno, vamos a ver que tiene diferentes estados de oxidación. Sí, sería nuestra duda. Pero el caso del calcio es distinto. El calcio solamente tiene un único estado de oxidación, que es conocido, que es +2. Y del oxígeno, que es -2. Bien. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Correcto. Luego realizamos que la suma de estas estados de oxidación o estas cargas tienen que resultarnos 0, o sea, en equilibrio. Planteamos la ecuación. Sería un átomo de calcio cuya carga es +2 más. Ahora, si se percatan, tenemos este ion NO3 dentro de un paréntesis y como su índice tenemos 2. Quiere decir que dentro de ese paréntesis en sí tenemos 2 nitrógenos, por eso que colocamos ahora ahí 2 por la carga del nitrógeno, que sería X. En el caso del oxígeno tenemos este ion que está conformado por 3 oxígenos, pero se duplica por ese 2, por lo cual habrían 6. Serían 6 por -2. Y desarrollamos la ecuación. He aquí que el nitrógeno, su estado de oxidación sería +5. ¿Ves que no están complejos? Aplicamos un
pequeño principio de equilibrio y desarrollamos una pequeña ecuación. Bien, tenemos ahora el siguiente. Al parecer no encontramos ni siquiera el hidrógeno y el oxígeno que son conocidos. Incluso tenemos el hierro y el cloro. Pero tenemos que tener en cuenta que esta es una sal aloidea, en la cual siempre se usa lo siguiente. Cuando es una sal aloidea, el cloro trabaja con un único estado de oxidación, que es -1. Y en el caso del hierro sí, sería el estado de oxidación que tendríamos que buscar. Como les dije, sería -1. Y ahora sí, todo esto, si es una fórmula, tiene que estar en equilibrio. Planteamos la ecuación. Ahí está, sería un átomo de hierro, cuya carga no conozco, más 3 átomos de cloro, cuya carga es -1. Aquí llevamos en sí que la carga o el estado de oxidación del hierro sería +3. Ahora, aquí observamos en el siguiente solamente un átomo libre. Entonces según 3 reglas que estaban indicadas, cuando un átomo está libre, esa carga sería de 0. Bien, veamos los siguientes ejemplos aún más. Aquí encontramos ahora lo siguiente, tenemos un bromo 2. Igualito, cuando encontramos el elemento en sí, o en este caso sería una molécula, tiene una carga también en equilibrio, sería 0. Esta por lo cual sería que su estado de oxidación de este bromo en este momento sería 0. Ahora, aquí tenemos un ion de cuya carga sería 3-. En este caso tenemos que analizarlo de la misma manera que hemos estado avanzando. Entonces escribo por separado. En este caso voy a colocar el del oxígeno, que sería -2, y del elemento, la carga del fósforo sería X. ¿Sí? Pero en esta vez el anión no está equilibrado, puesto que la carga resultante sería negativo, -3. Entonces igualito planteamos la ecuación. Tenemos lo siguiente, ¿no? La carga del fósforo sería X, la carga de 4 átomos de oxígeno, que es -2, y este sería igual a -3. Y desarrollamos esta ecuación. Es así que la carga o el estado de oxidación del fósforo sería 5. Muy bien. Ahora vamos a aprender a escribir algunas fórmulas, solamente de una manera genérica. Miren, tenemos de repente un elemento A y un elemento B, las cuales estos elementos tienen cargas. De repente el elemento A tiene una carga X positiva y el elemento B tiene una carga Y negativa. Al elemento A se le llama un ion positivo, y por lo cual el de carga negativa se le llama ion negativo. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se va a hacer es lo siguiente. Tenemos ahí los elementos y lo que vamos a hacer es que las cargas se van a cruzar. O sea, miren, ese X, que es la carga del ion positivo, va a cruzarse y se va a colocar en esa posición donde se encuentra el elemento B. De la misma manera vamos a hacer con la carga de Y. Cruzamos. Se dan cuenta que solamente escribimos la parte numérica, que sería esa representada por esas variables X e Y, pero no se coloca lo que es el signo ni positivo ni negativo. ¿Estamos bien? Entonces aquí aparentemente tendríamos la formación de una fórmula. Esta fórmula estaría en equilibrio, por eso que coloca ese signo de C, ese número 0. Entonces, cuando formamos un compuesto es necesario unir dos iones, uno positivo y otro negativo, de tal manera que la carga neta sea neutra. A ver, vamos a intentar formar lo siguiente, las diferentes fórmulas químicas que se nos presentan. Aquí tengo, el primer ejemplo tenemos un sodio y el otro tenemos un cloro, pero sería un catión de sodio y un anión de cloro. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Te acuerdas? Colocamos los elementos y vamos a cruzar. Cruzamos los unos. Ahí lo colocamos. Ahora, cuando escribimos una fórmula y nos queda como su índice 1, por lo general, en sí, no se escribe ese número, solamente se escriben los símbolos. ¿Estamos bien? Realicemos el siguiente ejercicio. Tenemos el catión de cobalto y el anión de bromo. ¿Qué realizamos? Si nos separamos un poquito y vamos a hacer el cruce. El 1 iría debajo de cobalto y el 3 debajo del bromo. Ahí está. Y tendríamos al final al cabo la siguiente fórmula, ¿no? El cobalto con bromo y como su índice 3.
Nada más. Recuerda que el 1 no se escribe. Ahora, tenemos ahora otro, ¿no? Tenemos un catión de nitrógeno y el otro tenemos un anión, que es prácticamente como un compuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, vamos a cruzar. Antes de ello, escribimos un poquito separado y cruzamos los valores numéricos. 1 debajo de níquel y 2 del otro lado de los paréntesis. Ahí está. Y aquí tenemos el siguiente compuesto. Se dan cuenta que el 1 no se escribe. Ahora, en el siguiente vemos que el magnesio tiene más 2 y del otro lado tenemos que tiene esa carga sería de ese ion sería de 3. ¿Qué realizamos? El cruce. Y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Te percatas? Te das cuenta que no es complejo formar diferentes fórmulas. Solamente hay que aprender de repente esta parte básica. Ya conforme vayamos avanzando, verás cómo se conforman las diferentes funciones. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera formular algunos ácidos oxácidos? Lo que hemos formado hasta hace un momento eran algunas sales. Observamos. Si queremos formar un ácido oxácido cuya valencia de ese elemento sea impar, usaríamos este esquema de fórmula. De lo contrario, si la valencia fuera de un elemento cuya valencia fuera par, utilizamos este esquema. ¿Se dan cuenta la diferencia? Que en la primera fórmula el hidrógeno tiene un átomo, en cambio en la segunda tiene 2. ¿Sí? Ahora, para la parte de su índice del oxígeno, en la forma impar se le suma 1 y se divide entre 2. En cambio, en la valencia par se le suma 2 y se divide entre 2. Bien, vamos a aplicar ello en los siguientes ejemplos. A ver, acá nos dan ahora un nombre, ácido hiperclórico. ¿Cómo formamos este ácido? Recordad que hiperclórico quiere decir que estamos ante un no metal, que es el cloro, y este actúa con su valencia que sería 7, el mayor de todos. Entonces, 7 es un impar. Entonces tendría esa forma de la fórmula, ¿te acuerdas? Hidrógeno 1, el cloro 1 y el oxígeno se le va a sumar a ese 7 un 1 y entre 2. Dándonos así la siguiente fórmula, HClO4. Vamos con el ácido selenoso. Con el selenoso quiere decir que su estado de oxidación sería más 4. Como es par, entonces aplicamos la segunda forma, sería hidrógeno 2, el elemento que sería solamente con 1, y el oxígeno tendríamos que sumarle esa cantidad de 4 más 2 sobre 2. A ver, ahí está, hidrógeno 2, selenio 1, el oxígeno S4 más 2 sobre 2. Operamos la parte de la derecha del oxígeno y tendremos la siguiente fórmula, H2SO3. Vamos con otro ejemplo. Ácido telúrico. El teluro tiene 3 estados de oxidación, el cual cuando es telúrico quiere decir que utiliza su estado de oxidación mayor, que sería el 6. Entonces realizamos lo siguiente. Como es par, entonces afecta, ¿no? Sería H2, T1, el oxígeno sería su índice 6 más 2 entre 2. Reducimos y tendríamos la siguiente forma. Vamos con el último, ácido bórico. El boro tiene un estado de oxidación que es más 3 y su valencia es 3. Ese es un impar. Entonces aplicamos lo siguiente, ¿te acuerdas? Cuando es impar, el hidrógeno es 1, el oxígeno es ese valor más 1 entre 2. Y ahí está, HbO2. Te das cuenta que no es tan complejo, sino hay que saber identificar si el estado de oxidación es par o es impar. Muy bien, hoy logramos aprender a identificar el estado de oxidación de los elementos para formar compuestos químicos. Si fallaste ayer, no importa. Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Nos vemos hasta la próxima clase. Chau, chau.